civilmente. En los últimos años, la Conferencia Episcopal ha publicado documentos orientadores respecto a los procedimientos de actuación ante denuncias y protocolos de prevención. A pesar de ello, sigue siendo un tema difícil de abordar desde la realidad y la experiencia, existiendo aún en muchos casos un reflejo, podríamos decir como defensivo, con frecuentes referencias a los casos posibles de falsas acusaciones. La existencia de las denuncias en casos comprobados de clérigos que han aprovechado su posición de autoridad o poder para abusar de los menores han dañado enormemente la credibilidad de la Iglesia y en muchas ocasiones la ha debilitado. Se ha vuelto, sin dudas, un obstáculo para el anuncio del Evangelio. Es una gran traba. Es importante hacer mención que aún existe en nuestra sociedad una cultura del silencio y de no denunciar este tipo de situaciones. Está empezando, sin embargo, un movimiento de denuncia. Ya la gente no quiere callarse, pero todavía está muy poco organizado, digamos, como movimiento de denuncias, y se enfrentan a mucha resistencia. En muchas ocasiones, también las víctimas se han enfrentado a la dificultad de ser creídas y respetadas, siendo cuestionadas respecto a las motivaciones de sus denuncias y al tiempo también transcurrido que han esperado para realizarlas. El abuso infantil sigue siendo un tema difícil de afrontar por la víctima y su entorno. Existe temor de denunciar ante la posibilidad de no ser creído, también por el ruido que pueda causar con la divulgación del hecho en medio de prensa o del entorno. En muchos son las mismas familias que se oponen a tener que denunciar, o sea, en muchos casos. O sea, es un tabú en alguna familia y una causa de estigma social o de exponerse al escarnio público en algunos casos. En la Iglesia vivimos de la misma cultura que reacciona con mucha pereza ante esta nueva conciencia. Nuestra reacción en muchos casos no ha sido rápida y nuestra respuesta insuficiente delante de este problema tan delicado que afecta el núcleo de la vida eclesial y amenaza la evangelización. Gracias al camino iniciado en los últimos años, hoy existe una comprensión más apropiada de los delitos de abuso en general, del cual el sexual es la última instancia y las condiciones que lo propician. En este sentido, tenemos una orientación clara para investigar, evaluar y juzgar los casos, pero sobre todo un auténtico compromiso con la prevención de estos terribles hechos y una urgente conversión de todas nuestras estructuras eclesiales. La Conferencia Episcopal Paraguaya ha emitido dos documentos, un protocolo de actuación que se ha emitido en el año 2015 y un protocolo de prevención en el 2018. Se buscan armonizar las normas canónicas con el derecho paraguayo. También la Conferencia de Religiosos del Paraguay ha editado directrices de intervención y prevención en el año 2012. Es importante mencionar que desde la publicación de los distintos documentos se ha dado una mayor respuesta a las denuncias y muchas de ellas han sido comunicadas a las autoridades civiles por los propios referentes eclesiásticos. El año pasado, en el 2019, fuimos convocados por el Papa Francisco del 21 al 24 de febrero en el Vaticano para la cumbre sobre protección de menores
han sido convocados los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, en donde tuve la oportunidad de asistir en representación de la Conferencia Episcopal Paraguay. Pocos días después de haberse culminado el encuentro, se realizó la 219 Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguay, ocasión en que se comunicó y se informó a los obispos del Paraguay todos los temas que fueron reflexionados con relación a la protección de menores en la Iglesia. En la mencionada asamblea del año pasado, como colegiado, hemos asumido el compromiso, o sea, un compromiso más radical, digamos, de reforzar la medida preventiva a la Iglesia mediante la creación de un equipo técnico bajo la presidencia de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que se encargaría de promover la difusión, conocimiento y acciones acordes a las directrices del citado protocolo y las conclusiones del señalado encuentro, principalmente entre seminaristas, sacerdotes, agentes pastorales, religiosos. En noviembre del año pasado, durante la Asamblea de Obispos, se recibieron las recomendaciones del equipo técnico y se resolvió crear una comisión episcopal de protección de menores, incluidas en los estatutos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que próximamente saldrá ese estatuto. Y esperamos que muy pronto, todavía está en Roma, para su estudio, y esperamos que muy pronto lo tengamos entre nosotros. Y en ese nuevo estatuto ya figuramos como comisión. Y esa comisión tendrá la tarea de actualizar las normas y proponer iniciativas de acompañamiento a las víctimas. El resultado de dichas labores será analizado en la asamblea del mes de noviembre de este año. O sea, vamos a tratar más a fondo, digamos, la estructura de esta comisión. Aprovecho la ocasión para ratificar una vez más la condena de toda la Iglesia en el Paraguay contra el abuso sexual de menores, y reafirmamos una vez más que no cabe la tolerancia ni el encubrimiento de estos casos. Agradezco a todos la presencia en esta cumbre, a todos y cada uno de ustedes personalmente, y también al CEPROME, o sea, el Centro de Protección de Menores, que está en México, por acompañarnos y apoyarnos durante estos 3 días. Saludo a la disertante de hoy, la doctora Patricia Espinosa, miembro del Consejo del CEPROME, que está con nosotros y que nos ayudará en nuestro camino de construcción de ambientes más seguros en la Iglesia para los menores y las personas vulnerables. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Excelencia. Damos la palabra de inicio del día de hoy al rector de la Universidad Católica, al padre Narciso Velázquez Ferreira, que además de ser rector de la universidad, es un poco el responsable de la elaboración del primer protocolo, del protocolo del año 2015. Así que, bienvenido, padre rector. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Diego. Un saludo muy especial a Monseñor Adalberto Martínez, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya y también responsable directo de esta comisión que de reciente formación ciertamente, pero ya con un bagaje sumamente importante de trabajo, sobre todo porque convoca a diversos sectores, diversos ámbitos de la misma vida eclesial aquí en el Paraguay, y también a otros órganos, incluso con vinculación con órganos oficiales. Gracias, Diego, por mencionar el trabajo con relación al protocolo. Tengo que decir que el trabajo lo hicimos juntos
contigo, con la doctora Luna, que hoy estoy contentísimo de que sean parte de esta comisión, y estoy seguro que a partir de lo que hoy vengamos a reflexionar, segurísimo, esta tarea pastoral, este desafío pastoral, también va a venir con mayor énfasis como compromiso y como acción directa de lo que corresponde justamente como tarea y como misión. Es llamativo cómo se incrustó en la vida del mundo lo que se da en llamar abusos de menores en distintos órganos. Definitivamente, y ahí seguramente tenemos que hablar como iglesia, nuestra evangelización todavía no ha sido del todo capaz de hacernos conscientes de un llamado que ya el mismo Jesús lo dejó implantado como una metodología de acción. Jesús tiene algunas expresiones realmente sorprendentes y asimismo también revolucionarias desde todo punto de vista. Por ejemplo, Jesús habla y dice directamente que hay que ser como niños. Y Jesús dice también que no hay alegría más grande de una madre cuando siente nacer a su hijo. Incluso olvida todos los dolores que le pudo haber llevado a aquello. Pero también tiene una expresión muy directa y según alguna de las traducciones que se tiene en algunos de los evangelios, incluso ha reprendido a sus apóstoles directos cuando ellos impidieron que los niños llegaran a él. Y aquello es un programa pastoral. Aquello es un programa evangelizador. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan. Y lastimosamente, la humanidad hoy conoce como experiencia muy dolorosas muchas acciones incluso deliberadas para impedir el proceso de desarrollo de tantos niños y personas vulnerables. Por eso hoy nos alegramos con esta primavera de pensamiento que desde hace unos años la humanidad entera conoce, con la Declaración de los Derechos del Niño, con la incursión en el mundo jurídico incluso de lo que tiene que ser la protección, que viene hasta a cuestionar la patria potestad, si es que aquella patria potestad no es responsable. Lastimosamente tenemos que decir que las leyes vienen siempre como un auxilio para tratar de ordenar la sociedad. Es decir, la ley viene a poner orden en donde hay desorden. Y es por eso que hoy recurrir a la ley o recurrir de alguna manera como a una sanción, como a una, digamos así, prohibición directa, demuestra solamente que la civilización necesita una maduración. Es sabido también que la ley, que la prohibición es lastimosamente el modo más bajo como se regula la conducta humana. Nosotros defendemos que el ser humano está llamado a ser educado, a ser enseñado, a ser, si vale la palabra, persuadido hacia valores, hacia comportamientos. Desde la Universidad Católica hacemos un compromiso como institución de la Iglesia, justamente por esta iniciativa, esta labor y este llamado de nuestros obispos, de acompañar con una idea, con un pensamiento, y por qué no incluso con grados académicos, todo aquello que pueda servir ciertamente para continuar con este proceso de desarrollo humano, con este proceso de maduración de la civilización humana y con este proceso
de mayor concientización sobre lo que es nuestro deber. Proteger a los niños desde la concepción y hasta la muerte natural, no importa la edad, incluso de los adultos. Proteger a las personas significa proteger el futuro. Y las personas vulnerables son justamente todo el proyecto de futuro que tiene la humanidad. Proteger a los niños desde una educación, desde una alimentación, desde un trato como corresponde, es proteger el futuro. Agradezco esta iniciativa, quiero felicitar a la comisión porque ha trabajado tan bien. Quiero agradecer, y me permito mencionarlo, al CEPROME, con la Universidad Católica de México, quienes nos hacen partícipes de esta labor y esta tarea. Y desde aquí, pues, nuestro compromiso de trabajar juntos por la dignidad humana, por el derecho de protección a los niños y a las personas vulnerables, y de hacer también lo que esté a nuestro alcance con la ayuda de Dios, justamente a que nuestro mundo sea más humano y que pueda encaminarse hacia una relación plena, incluso hasta la salvación eterna. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre rector. La doctora Patricia Espinosa Hernández es mexicana, miembro del Consejo Consultivo Científico CEPROME. Es médico cirujano y partero por el IPN de México. Realizó la especialidad en psiquiatría por la UNAM y la especialidad en psicoterapia en el CIPAC. Es maestra de humanidades por la Universidad Anáhuac del Norte y cursó el doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac del Sur. Es licenciada en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium. Realizó la especialidad en psicología criminal en el Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. Es directora de la Facultad de Psicología de la UCLG y coordinadora del Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagogía de dicha universidad. Coordina el Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagogía del Seminario Conciliar de México. Es secretaria de la sección de Espiritualidad y Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica de América Latina para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Es coordinadora de la sección académica de Filosofía de la Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es asesor científico de CEPROME México. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presencia. La escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, un honor poder participar con ustedes en esta cumbre donde pues están 300 personas reunidas por lo que tengo entendido. Y bueno, a mí me corresponde presentar el tema del abuso sexual desde la perspectiva de las víctimas. Como mencionaba su excelencia y el padre rector, pues este es un tema tremendo que es una verdadera tragedia en el mundo. No solamente tiene que ver con el ámbito eclesial, sino tiene que ver con, es un fenómeno universal, además es un fenómeno histórico que se presenta desde siempre. Citaba propio Cristo que menciona de cierta manera qué sucede con este tema, ¿no? Quiero empezar con esta cita también de Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, después de que ha matado a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y bueno, cuando la iglesia se queda sorda, muda y ciega frente al fenómeno del abuso sexual en los niños, las niñas y los adolescentes, estamos contestando exactamente igual que Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y la realidad existencial
del ser humano y de nosotros en particular como miembros de la Iglesia Católica es que somos guardianes de nuestros hermanos. Debemos ser guardianes de nuestros hermanos. Y nuestros hermanos también son las víctimas. De manera que esta es la intención de esta plática que les voy a dar, pensando también, como decía San Pablo en Corintios, cuando un miembro de la iglesia sufre, todos sufren. Y la víctima de abuso sexual sufre y por lo tanto todos tenemos que acompañarle en su sufrimiento, pero no solamente acompañarle, sino hacer algo al respecto. El acompañamiento de parte de nosotros y de la institución misma de la iglesia no puede ser un acompañamiento pasivo, de ninguna manera. Tiene que ser un acompañamiento que busque precisamente que esa víctima deje de ser víctima y que se convierta entonces en lo que ellos mismos se han autodenominado como sobrevivientes. Les voy a compartir una presentación. Si me dice que no puedo yo compartir, si me dieran oportunidad de hacerlo. Sí, Patricia, ahora ya tenés la opción para poder compartir tu pantalla. Sí, está bien. Bueno, como les decía, la presentación es el abuso sexual en la iglesia, la perspectiva de las víctimas. Quise poner, si ustedes se fijan en esta imagen, son una especie de avioncitos de papel y varios son blancos y solo hay uno que se desvía y que es este avioncito de papel verde. Aquí quiero plantearles como significado, un doble significado. Por un lado, este avión que se desvía de papel puede ser el agresor sexual y por otro lado, ese mismo avioncito verde de papel podríamos verlo como la víctima. ¿Qué significa esto? El agresor sexual no agrede a cualquier persona. El agresor sexual solo agrede a quien puede agredir. Esto es una realidad muy obvia, pero muy profunda al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque lo que nos interesa fundamentalmente a quienes nos dedicamos al tema del abuso sexual, a los miembros del CEPROME, es que quede siempre presente que el abuso sexual es un abuso de poder, es un abuso de confianza y es un abuso de conciencia que se va a manifestar de manera secundaria en un tema sexual. Es por esto que les decía, ¿por qué abusa el abusador sexual? Porque puede abusar. Porque el abusador sexual, al igual que los depredadores animales, no atacan a la manada completa. Van a atacar solamente a aquellas potenciales víctimas que están separadas de la manada, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que precisamente por esa situación de vulnerabilidad pueden convertirse en sus próximas víctimas. Pepa Horno Goicoechea, una de las grandes investigadoras española, ella de origen, del tema del abuso sexual, dice:
El abuso sexual infantil es una experiencia que deja huella en el psiquismo. Es una huella que forma parte de los esquemas afectivos y cognitivos que la persona usa para afrontar el mundo. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona es víctima de abuso sexual, toda su vida se va a ver afectada. No va a haber una sola parte de su ser que no se vaya a ver afectada por esta situación que está padeciendo. Es decir, se va a afectar su cuerpo, su mente y su espíritu. Toda la persona en sí, incluyendo su dignidad de persona, se va a ver violentada precisamente por este abuso. Vamos a definiciones y conceptos para contextualizarnos. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo. Decíamos que el abuso sexual, ya lo citaba su excelencia, el abuso sexual es un tema gravísimo en todo el mundo. En mi país, que es México, tenemos el tristísimo primer lugar en el mundo de abuso sexual de menores. Y esto, pues, se relaciona a su vez con otros temas terribles como es la trata de personas, la trata en particular de menores, la prostitución infantil, la pornografía infantil, etc. Pero les decía hace un rato al inicio que el abuso sexual es un tema universal, histórico. Las estadísticas nos dicen que de cada 100 abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, 80 se realizan en el ámbito intrafamiliar, 17% en ámbitos fuera de la familia y 3% en el ámbito eclesial. Evidentemente no debería de haber ni un solo caso, ni un 0.001% en nuestra iglesia, pero los abusadores sexuales son personas que coexisten con el resto de la población. Son pocos, pero tienen una destructividad enorme. Y su destructividad radica precisamente en este comentario que hacía Orno Goicoechea, de que afecta a todos los ámbitos de la persona a la que le ocurre esto. El abuso sexual infantil es una conducta sobre un menor que va a ser usado como objeto sexual por otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, asimetría, en cuanto puede ser la edad, la madurez, el poder o todas esas mismas circunstancias, sin el consentimiento objetivo del menor. Aquí esto del consentimiento objetivo tenemos que subrayarlo siempre. El abusador sexual muchas veces su justificación, su argumento es, no me dijo que no, o incluso dice, me dijo que sí. Pero cuando un niño o un adolescente dicen que sí, si es que lo dicen, frente a los avances sexuales de un adulto, no hay un consentimiento objetivo, porque la realidad en cuanto a la madurez psicosexual de ese menor no alcanza a comprender cabalmente aquello a lo que está asintiendo. Por eso, en esta definición se subraya el tema del consentimiento objetivo. En la mayor parte de los países de nuestro planeta, el abuso sexual infantil es un abuso que se castiga penalmente. Y se castiga penalmente, ¿por qué? Porque se considera un delito en tanto que violenta los derechos humanos de los menores. En el año de 1989 se firma la Carta de Derechos de los Niños. Los niños son considerados como personas de menos de 18 años de edad, de acuerdo a esta carta. Y se establecen 54 artículos que constituyen sus derechos.
Esta carta fue firmada por un gran número de países en nuestro planeta y esto obliga a todos esos países que firmaron dicha carta a que cualquier acción que atente contra los derechos, estos 54 artículos, 54 derechos, se tiene que considerar como un delito, incluso por encima de lo que puede establecer la Constitución de un país. Por eso, el abuso sexual de menores se persigue como delito en prácticamente todas partes del mundo. La diferencia puede radicar en que se considere un delito mayor o menor, o que cada código jurídico puede establecer penas mayores o menores en función de sus propias consideraciones. De manera que el abuso sexual infantil va a implicar una violación a distintos derechos humanos. ¿A cuál, por ejemplo? A la integridad física y mental de la persona. Sabemos hoy por hoy, hay muchísimos estudios al respecto, que las víctimas de abuso sexual en la infancia y la adolescencia viven hasta 15 años menos que el resto de la población. ¿Por qué razón? Se enferman mucho más que el resto de la población y se enferman de enfermedades poco usuales. Cánceres muy particulares, tumores muy particulares, enfermedades degenerativas muy particulares que les van a costar muchas veces la vida y van a morir prematuramente a consecuencia de las secuelas físicas, psicológicas y espirituales que surgen de este abuso. Por lo tanto, también se altera, se violenta el derecho al más alto nivel de salud. Se violenta el derecho a la libertad personal, a la no discriminación, y por eso se castiga penalmente, porque violenta los derechos fundamentales de estos niños. Carlos Rosansky, uno de los grandes activistas del tema del abuso sexual de menores, dice que el abuso sexual es el delito más impune que hay sobre la tierra. Es muy frecuente, es muy común y es el más impune. ¿Por qué razón? Para empezar, como decía Su Excelencia, la complicidad, el ocultamiento han sido en muchas ocasiones lo que ha definido la posición de las instituciones frente al abuso sexual. Y luego si además agregamos que las estrategias legales cuando se denuncian a los agresores están enfocadas particularmente en el descrédito del menor, de quien lo denuncia, o que si ya es un adulto que se tardó mucho tiempo en denunciar, también lo van a querer desacreditar, porque lo primero que les van a decir es, ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué hasta ahora? ¿Sí? Y pues evidentemente eso también genera que muchísimos de los casos de abuso sexual, incluso llegando a elementos jurídicos, muy pocos casos lleven la sentencia correspondiente. Les doy una estadística triste nuevamente de mi país. En mi país, solo el 0.1% de los casos de denuncia de abuso sexual de menores tienen una sentencia a favor de la víctima. Por eso, lo importante de entrada es proteger a las víctimas del fenómeno que conocemos como la revictimización. No podemos enfocarnos simplemente en castigar al agresor. Esa es una pésima estrategia. Y eso muchas veces lo único que logra es, como decíamos, revictimizarla. Someterla nuevamente a procesos que lo único que hacen es volver a convertir a la víctima del abuso sexual en víctima de un sistema judicial, por ejemplo. De manera que el silencio, el ocultamiento, la complicidad de las propias familias y de las instituciones terminan beneficiando a los agresores sexuales. Hay distintos tipos de abuso sexual, hay con contacto físico, sin contacto físico, intrafamiliar, extrafamiliar, puede ser de una o dos ocasiones solamente, puede ser crónico durante años, puede ser unitario, puede ser por varias personas, es de distinta naturaleza, de manera que lo primero también que tenemos nosotros que considerar es que el abuso sexual abarca una gran diversidad de fenómenos, que no solo tiene que ver con el contacto físico sexual
o mucho menos con la penetración, ¿sí? Muchos agresores sexuales no van a penetrar físicamente a sus víctimas y eso no quiere decir que no estén abusando sexualmente de ellas. Un poco de estadísticas, como médicos, siempre los médicos buscamos estos temas que son números duros y que son incuestionables. Las estadísticas internacionales nos dicen que de cada 5 niños y niñas en el mundo, 1 es víctima de abuso sexual. Entre el 70 y el 85%, depende del lugar, tienen abuso sexual intrafamiliar. 85% de los casos de víctimas de abuso sexual se van a tardar entre 10 y 20 años. Las estadísticas internacionales nos hablan de 10 a 15, pero en América Latina es entre 10 y 20 años que se tardan las víctimas en abrir ese tremendo, ese terrible secreto que los tortura durante esos 10 a 20 años. Solo 2% de los casos se conocen en el tiempo en el que están ocurriendo. El 98% se van a conocer, si es que se conocen, mucho tiempo después. Solo entre el 10 y el 20% llega al sistema judicial, esto también es la estadística general, y bueno, también sabemos que los números, las estadísticas en cuanto a la justicia que se hace a estas víctimas, pues a lo mejor no es tan pobre como en mi país, pero es muy probable que en nuestro continente sea más o menos similar. El chantaje y el engaño emocional suelen ser las estrategias de los agresores sexuales para mantener calladas, silenciadas a sus víctimas, incluso durante muchos años e incluso aunque ya no estén presentes. La casa de las víctimas o del agresor suele ser el lugar habitual del abuso sexual, particularmente del intrafamiliar. Solo 10% de los abusadores son desconocidos, son o familiares o conocidos o vecinos o amigos de la familia o el profesor, etc. 30% de las víctimas, al parecer, nunca van a abrir el secreto. ¿Por qué razón? Porque temen la reacción de los demás ante la revelación. Muchas veces no les van a creer. Muchas otras también los van incluso a culpar de lo que sucedió. Y en esta culpa y esta vergüenza es pues la que los mantiene en silencio durante tanto tiempo. El pico más alto de incidencia de casos de abuso sexual en el mundo se da entre los 6 y los 12 años. 80% de las víctimas se van a negar o son reacias a revelar el abuso. De los que sí lo revelan, 75 es por accidente y 25 hay una intención de decir me pasó tal cosa. De ese 25% que lo habla intencionalmente, más del 20% se retracta, aunque sí ocurrió, porque viene toda la culpa, toda la vergüenza y todas estas contradicciones internas. La mayoría de los niños no va a revelar haber sido abusado, aunque les preguntemos directamente. Por eso, los que trabajamos en este ambiente, sabemos que preguntar directamente es la peor técnica que podemos utilizar. Más del 30%, decíamos, nunca va a revelar la experiencia a nadie y desafortunadísimamente un buen número de ese 30% van a sufrir distintos intentos de suicidio a lo largo de su vida como secuela devastadora de este tema del abuso sexual y pues realmente desconocemos el número que sí logra consumar. ¿Cuál es el perfil de estas víctimas? ¿Se acuerdan que yo les decía, no cualquier persona es potencial víctima de abuso sexual? Necesita tener ciertas características y estas características que favorecen al agresor sexual victimizar a estos niños, niñas y adolescentes es el que vengan de familias que también son abusivas. ¿Esto qué significa? En una sociedad no violenta y no abusiva, ¿puede ocurrir el abuso sexual? Sí, pero casi inmediatamente se va a detectar, porque en estas comunidades, en estas sociedades no se normaliza la violencia y por lo tanto no se normaliza el abuso. Sin embargo, en culturas, en sociedades abusivas y violentas como en la que vivimos, se normaliza la violencia y el abuso. Y vienen estos chicos o chicas precisamente de familias abusivas
que los han maltratado, que los han violentado y que han generado que tengan una baja autoestima, que tengan una sensación de insuficiencia, de abandono, de soledad, de inmerecimiento y que tengan un hambre enorme, gigante de afecto y de reconocimiento, indiscriminadamente. Estas son precisamente las fragilidades de esta potencial víctima que detecta el agresor sexual y por allí va a intentar seducir a este menor o a esta menor y por allí es como va a controlar y abusar de esta persona. Tienen también severísimos problemas de asertividad estas potenciales víctimas. Muchas veces pueden tener tendencias masoquistas, presentar una manera patológica incluso de ser ingenuos, el yo, que es la estructura psicológica que ayuda a relacionarnos con el mundo desde el principio de realidad, es muy frágil en las potenciales víctimas de abuso sexual. Decíamos que hay una gran necesidad de complacer y de agradar y por eso muchas veces no le van a poder decir no al abusador. Estas son las características psicológicas generales de esta población de riesgo para abuso sexual. El impacto que puede tener el abuso sexual en una persona tiene que ver con distintos elementos. Por un lado, en cuanto al propio manejo del estrés, de los sentimientos de culpa, qué estrategias de afrontamiento ha podido desarrollar la persona. Si es complicado en un adulto, imagínense ustedes en un niño o en un adolescente. Hemos visto que en general hay distintas reacciones por género frente al abuso sexual. Cuando las víctimas son niñas, generalmente vamos a encontrar indicadores de tipo ansioso y de tipo depresivo en estas víctimas. En caso de los niños que son objeto de abuso sexual, vamos a encontrar más elementos de fracaso escolar, problemas en la socialización, problemas de agresión, de irritabilidad que antes no presentaba, e inclusive podemos encontrar comportamientos sexuales agresivos. De pronto pueden llamar a la madre a decirle que el niño está simulando como si tuviera una relación sexual con otro niño. Pueden ser estos fenómenos. Y vamos a encontrar lo que conocemos como la disonancia cognitiva. Es una respuesta de la psique para poder sobrellevar y sobrevivir frente a un hecho tan terrible, tan destructivo como es el abuso sexual. Pero va a llevar a la persona a una percepción distorsionada de la realidad. Es decir, se va como a anestesiar y ella misma va a empezar a minimizar en algún sentido lo que le está sucediendo. Incluso puede llegar a lo que llamamos el síndrome de acomodación. Este síndrome de acomodación es una especie de actitud pasiva y resignada patológicamente frente a la situación, como si el menor que es víctima dijera, pues esto me va a tocar a mí siempre, ni modo, esto nunca va a acabar, a lo mejor si un día se muere la persona, ya me deja en paz. Se da, digamos, como por vencido. ¿Qué características tienen las víctimas de abuso sexual en el ámbito de la iglesia? ¿Se acuerdan que les dije 80%? Estas son cifras incluso de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Santa Sede. El 80% es a nivel intrafamiliar, el 17% son entornos cercanos, pero no familiares, y el 3% se da en el ámbito eclesial. Distintos trabajos han encontrado que entre el 1.3 y el 3% de los sacerdotes en todo el planeta son agresores sexuales. En América Latina se ha encontrado que aproximadamente el 4.3% de los sacerdotes son agresores sexuales. Y esta explicación se ha planteado en términos de un fenómeno que se llama clericalismo, que ya Daniel Portillo, el padre Portillo, les comentará con más profundidad. ¿Qué edades suelen tener las víctimas de abuso sexual en el ámbito de la iglesia?
Pueden ser niños de menos de 13 años, a eso se les llama a los agresores sus actuaciones de tipo pedófila, y pueden ser mayores de 13 años y a eso se les llaman efebófilos, a esos agresores. La mayor cantidad de víctimas de abuso sexual en el ámbito eclesial tiene que ver con que las víctimas sean mayores de 13 años. Y se llaman efebos o efebófilos estos abusadores. ¿Por qué razón? Porque todavía no tienen características físicas como de un adulto desarrollado sexualmente. Más parecen un poco aniñados, un poco niños, pero tampoco son completamente niños. La mayor parte de víctimas, les decía, en la iglesia son víctimas de efebófilos. Tanto los niños como los jóvenes finalmente son personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar cuando hablamos de vulnerabilidad? En que se da en una relación de asimetría y en que se va a dar en un sentido de abuso de poder. Dijimos, el abuso sexual es un abuso de poder, es un abuso de confianza y es un abuso de conciencia que se va a manifestar de una manera sexual, erotizada. Esta escena me interesa mucho porque nos habla de esta asimetría, que es una asimetría pastoral. Muchos agresores sexuales que agreden a lo mejor chicos ya prácticamente de 18 años o un poco más, o mujeres adultas, ¿qué es lo que argumentan? ¿Por qué no me dijo que no? Además ya no era un niño, ya era un adulto. Porque un elemento particularmente importante en el abuso sexual intraeclesial es la simetría pastoral. Puede ser que el sacerdote incluso sea más joven que su víctima, pero aquí hay una asimetría pastoral. Porque nada más veamos esta imagen. Aquí hay una persona que confía en otra, que le abre su corazón y le muestra las cosas más oscuras de su corazón. Automáticamente nos encontramos frente a una simetría de tipo pastoral. Hay sacerdotes que precisamente aprovechan el momento de la confesión, el momento de la dirección espiritual para abusar sexualmente de sus víctimas. Imagínense si no estarán en situación de vulnerabilidad estas personas. Los factores eclesiales, que también esto les digo, les va a hablar ya profundamente el padre Portillo. Yo solo los voy a mencionar. Numerosos estudiosos, numerosos documentos que se han estudiado. El propio Santo Padre ha insistido en el tema del clericalismo. ¿Sí? ¿Qué es el clericalismo en pocas palabras? Una especie de endiosamiento que se hace del sacerdote, del ministro ordenado, en el que o de pronto los procesos formativos distorsionados le enseñan a esa persona que está por encima de todos los demás, que él es excepcional, que él pertenece a un grupo de privilegio, un grupo de elegidos. Y se la cree. Por supuesto que hay quien no se la cree. Por supuesto que hay quien sabe que la diferencia radica en que están más obligados precisamente a servir. Pero hay muchos otros que suponen que precisamente van a ser formados como príncipes de la iglesia. Y entonces asumen lo que nosotros en psicología y en psiquiatría conocemos como el síndrome del rey del castillo. El síndrome del rey del castillo es un síndrome psicológico, es una forma de actuar en la vida que tiene sus antecedentes en los señores feudales. Los señores feudales, no sé si ustedes recuerdan, tenían lo que se conocía como el derecho de pernada, es decir, tenían derecho
a que hombres o mujeres que pertenecían a su feudo tenían la obligación de tener su primer encuentro sexual con el señor feudal, porque le pertenecían, porque estaban en su propiedad y tenían que someterse a sus designios. Después de la conquista de América viene también este mismo fenómeno y ya el derecho de pernada lo empiezan a ejecutar incluso los capataces de Hacienda, que sienten que ellos, como son los que controlan a las personas que viven en la Hacienda, también tienen ese mismo derecho. Bueno, pues el síndrome del rey del castillo, que es muy frecuente en los agresores sexuales, se va a fundar en este elemento clericalista. Yo estoy por encima de ti, yo tengo derecho a hacer de ti lo que yo quiero y tú no puedes decir no, ¿sí? Y esto se ha venido planteando y cuestionando a través de cuestionar también la problemática de estructura de la Iglesia. Un fallo estructural en donde la corrupción, la inconsistencia ética del liderazgo, colusiones perversas, proselitismos ideológicos, crisis de comunicación, crisis de propia conversión dentro del ámbito sacerdotal, pues han derivado en este gravísimo problema de estos paradigmas. Entonces, el abuso sexual, insistimos, es un abuso de poder, de conciencia y de confianza. El abusador abusa de quien puede, no de quien quiere, sino de quien puede. Y por tanto es un acto generalmente oportunista, ya que se va a aprovechar de entornos vulnerables o de entornos negligentes o de entornos caóticos o de entornos abusivos o de todos, ¿sí? La idealización del agresor como una especie de neoconservadurismo ha llevado al encubrimiento, al silencio, a la complicidad y a una vocación de padres también muy alterada. De manera que hay un planteamiento que comenta que el abuso sexual comienza con un forense clericalizado. Una persona que nosotros busquemos que apoye en un caso de abuso sexual y que evalúe a la víctima. Y de entrada él cree que en la iglesia esas cosas no ocurren. Pues ya, de entrada, como decía, mal. Porque le va a pasar desapercibido, lo puede incluso obviar o ni siquiera darse cuenta. Por eso, estos estudiosos de las implicaciones pastorales a nivel eclesial, macro y micro, se ve como un verificador de la iglesia. Es decir, la iglesia no es solo un sujeto que abusa de un menor, no es solo un sujeto el que abusa de un menor, sino es toda una iglesia que permite cuando se mantiene, como les decía, ciega, sorda y muda. El abusador sexual entonces va a aprovechar las instituciones que le permitan vivir en condición de maltratar y de abusar de sus víctimas. De manera que el abuso sexual eclesial comienza con una especie de patología de lo que llamamos una iglesia clarividente. Este tema ya lo verán más con el padre Portillo. De suerte que la prevención debe convertirse en una cultura, en una espiritualidad que debe permear todas las acciones pastorales, todas absolutamente, particularmente las de los procesos formativos. La cultura de la prevención entonces es connatural, va de la mano a la de una espiritualidad eclesial a la que se le dé toda la prioridad y toda la importancia necesaria. La atención a las víctimas de abuso sexual. Dijimos que hay distintas secuelas en las víctimas de abuso sexual. Hay a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel espiritual. ¿Estas secuelas de qué van a depender? De la edad que haya tenido la víctima cuando la sufrió, del lugar que tenga en la familia, le hacen caso, no le hacen caso, es importante, no, de la relación que tenga con el mundo exterior, de la edad a la que haya empezado este acoso o este abuso sexual. Dijimos que la edad promedio para los europeos es de entre los 8 y los 13,
Y para nosotros los latinos, la edad promedio de pico del abuso sexual es entre los 6 y los 12 años. Los agresores sexuales solo completan, bueno, generalmente hay otros que están más enfermos todavía y suelen completarlo a edades muy tempranas. En cambio, el abusador sexual promedio tiende a completar el acto sexual hasta que llega a la pubertad. La experiencia del incesto no es algo determinante para que alguien se convierta en un abusador sexual. Dijimos que provoca secuelas físicas, psicológicas y comportamentales, ¿sí? El 80% de las secuelas las vamos a ver al corto plazo. Y a largo plazo vamos a ver otro tipo de secuelas, incluso de tipo físico, de tipo médico. ¿Qué consecuencias e intervenciones se requerirán? Tenemos que hacer, para definir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que intervenir, cómo vamos a acompañar, lo más importante es ver que todas las áreas de vida de la persona se van a afectar. No hay un patrón único de respuesta. Y además existen aspectos psicopatológicos importantes de enfermedad francamente mental en estos pacientes. La persona que sufre abuso sexual en la infancia, su cerebro se va a modificar. Sus capacidades de memoria, de atención, de concentración, de respuesta, por ejemplo, a los sonidos altos, se va a ver modificada. Va a haber un antes y un después de la persona y no positivo debido al abuso sexual. Hay un elemento también muy importante que tenemos que pensar, lo que conocemos como epigenética. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, puedo venir de una familia en donde todo el mundo tenga diabetes y no darme a mí la diabetes. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tengo una dieta suficientemente buena, o el ejercicio me hace bastante bien, o manejo bastante bien el estrés. ¿Y por qué hablo del estrés? Porque los genes en el ser humano no se expresan automáticamente. Los genes, por muy malos que sean, se van a manifestar cuando se conjuga toda una serie de factores, de circunstancias, lo que yo llamo la tormenta perfecta, para que se manifiesten estos patrones de genes alterados. Por eso es fundamental abordar el tema y abordarlo desde todos los frentes. Ya dijimos, dependen de la edad de inicio, el tipo de abuso, la duración, qué relación tenía con el menor, qué percepción del daño tiene el niño, la psicopatología que el propio niño pueda tener, no producto de las circunstancias, sino del mismo. ¿Cuál puede ser la reacción de esta persona frente a la revelación del secreto? Y finalmente desplegar pues todo lo que son las redes de sostén familiar y social. Cuando nosotros acompañamos a una víctima, cuando la víctima ha hablado y nosotros estamos allí, hay 3 actitudes esenciales en el acompañamiento de las víctimas de abuso sexual. Si no estamos preparados para ello, no nos metamos, como dicen, en camisa de 11 varas. La primera condición es nunca podemos minimizar el hecho. No le podemos restar importancia que tiene para la víctima. Y vamos a tener que afrontar el abuso y hablar de ello tantas veces como la persona lo necesite a lo largo de su vida. Hay que ponernos como personas cercanas a la persona que sufre abuso sexual, preparados para que cada X tiempo, a veces cíclicamente, la víctima o la sobreviviente del abuso sexual reavive nuevamente la experiencia y se sienta bastante mal. Por eso es importante frente a la víctima no caer en la tentación de decir tonterías, lo voy a poner así, como esto. Dale ya vuelta a la página, mira, debes seguir adelante,
lo que te hace falta es perdonar. ¿Por qué razón? Porque esto le va a salir contraproducente a la víctima. La van a hacer sentir más culpable y la van a responsabilizar de su no mejoría. ¿Ustedes creen que cuando una víctima de abuso sexual calla es porque tiene la intención de quedar bien con su victimario? Para nada. Y entonces se va a volver a meter a una dinámica destructiva, una dinámica en donde el agresor sexual lo siga agrediendo o en donde agresiones no sexuales se sigan manifestando. La segunda condición es: no hay que tratar a la víctima como si fuera una loca o una enferma incompetente. Eso es revictimizar a la persona. A lo largo de toda su vida, por lo tanto, habrá estímulos, vivencias o situaciones que despierten la memoria traumática del hecho y traigan al presente la experiencia y los signos o síntomas psicopatológicos de esa persona en particular. Los grupos de autoayuda funcionan bastante bien, no son grupos terapéuticos, ya lo sé, pero funcionan muy bien cuando tú reúnes a un grupo de personas que han vivido la misma experiencia y que no se sienten juzgados por otros que no la han vivido. Y la tercera condición, el derecho a la rabia, ¿sí? Si yo hiciera ahorita una encuesta y les preguntara a los 300 participantes que levante la mano a quien le indigna que abusen sexualmente de un niño, de una niña o de un adolescente. Si no me equivoco, creo que no habría muchos, si no es que nadie, que no levantara la mano por esa indignación que nos causa. ¿Esto qué implica? Pues que precisamente, si a mí me indigna tanto y me puede enojar, ¿con qué cara le pediría a la víctima de abuso sexual que ya no esté enojada? Que ya perdone a su abusador. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tema. Todo lo que podrían haber ganado en confianza lo pueden perder en un solo segundo. Por eso es importante diferenciar entre lo que sería la lógica del pecado frente a la lógica de la corrupción, lo que sería la lógica de la misericordia frente a lo que sería la complicidad y el encubrimiento. Hay que deslindarse lo más posible hasta que sanen suficientemente las heridas en la víctima, deslindarse de aquellos tratos y contratos que muchas veces son más por tradición que por conciencia. El trastocamiento de estos valores, de mantenernos en la lógica del pecado, sí, por supuesto. El ser humano tiene una naturaleza pecadora, ok, pero de eso a ser corrupto es otro tema. El ser humano está hecho para compadecerse y ayudar a otros. Sí, pero cuidado porque no es lo mismo compadecerme de otro que hacerme cómplice del otro y encubrirlo. El tratamiento también puede, el trastocamiento también puede provocar una extensión del abuso, ¿sí? Que alguien más inclusive venga a acompañar al abusador original. La tasa de denuncia en mi país es del 10.5% y la atención especializada solo del 6.6%. Fíjense cómo ni siquiera las víctimas que denuncian van a buscar la ayuda competente. Y si la buscan, no la van a utilizar. Por eso, la buena intención de las personas de buscar que la víctima de abuso sexual se sienta tranquila, que no llene su corazón de basura, pues muchas veces por esa buena intención, que no es más que resultado de una profunda ignorancia de lo que le está pasando a la víctima, ¿sí?, nos lleva a cuestionarnos sobre un mito que siempre se plantea. La rabia es un signo de inmadurez afectiva y una falla de control de impulsos. No necesariamente, ¿sí?
Siempre tenemos que individualizar el caso y observar con detenimiento a ver si se confirman mis sospechas. Al contrario, fíjense que muchísimas víctimas de abuso sexual están deprimidas, tienen depresiones que llamamos mayores muy severas. Y esto desde el punto de vista psicoanalítico, ¿cómo lo explicamos? Para la visión psicodinámica, psicoanalítica, la depresión es un enojo tan grande que tiene la persona, pero no se atreve a sacarlo, por las razones que sean. Y esto entonces lo lleva a permitir a través del tiempo sentirse como cómplice. Yo tuve la culpa, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no grité? ¿Por qué seguí yendo a donde estaba mi agresor sexual? Mantener la rabia en la víctima puede ayudarle a autoverse, a autoconsiderarse como una víctima de ese hecho y allí realmente empezar la sana reconstrucción de la persona. Es necesario un acompañante de espacio para salvaguardar esta legitimidad. Cuando yo le digo al otro, no, ya olvídalo, perdónalo, puede ser incluso hasta un acto de hipocresía. Porque esta estadística que yo les decía, que no creo que esté demasiado descabellada el resultado, y que les decía que no puede ser que nos indigne tanto algo, pero a la hora de aconsejar a alguien, decirle, ay, oye, pues no te preocupes, no fue nada, sería verdaderamente devastador para quien está implicado, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con estos sermones narcisistas en donde, por favor, perdona porque el enojo le hace más daño al que no quiere perdonar, bla, bla, bla. Eso, con todo respeto, no hay que usarlo como argumento para trabajar con quien está más vulnerable en este momento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en que por narcisistas queramos nosotros vincular la recuperación de la víctima, ¿sí?, con su capacidad de perdonar. Mucho menos tratando de que, bueno, pues mejor regresa con tu esposo y luego ya hacemos, no. O, ¿sabes qué? Mejor reconcíliate, es una persona que ya se disculpó contigo, ya prometió que no lo va a volver a hacer, ¿sí? Pero eso no determina y no justifica que la persona tenga que convivir con quien abusó de ella, a veces por días o a veces durante años. ¿Qué alteraciones físicas dijimos? De todo tipo. Se altera el sistema que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Ese sistema que está en el sistema nervioso central, cerebro y parte de la médula, va a regular la producción de hormonas, de mantener en equilibrio el organismo de la gente que ha denunciado. Y ese mecanismo se altera precisamente por el abuso sexual y puede determinar la presencia de enfermedades degenerativas. Las alteraciones psicológicas van a tener una autoimagen poco estable. Van a fluctuar entre respuestas neuróticas y respuestas psicóticas. A veces lo psicótico radica, no en que escuchen voces, sino que es un comportamiento completamente bizarro e inusual en esta persona. Pueden tener sentimientos crónicos de vacío, miedo al abandono. El manejo de la ansiedad es bastante malo en las víctimas de abuso sexual. Pueden incluso presentar actitudes compulsivas de repetición, problemas para dormir, decíamos depresiones mayores, trastornos somáticos. Fíjense que muchas víctimas de abuso sexual, y también hay estudios al respecto, se enferman después del abuso de un montón de cosas. Un día les duele una cosa, otro día les duele otra, es decir, somatizan muchísimo y se le ha dado poca importancia a este fenómeno. Acuérdense ustedes que lo que se calla se actúa. De lo que yo no hablo, puedo encontrar una información importante que sirva para toda la comunidad, ¿no?
Pueden tener trastornos del sueño, dormir demasiado o dormir casi nada, depresión, decía yo, los trastornos somáticos, y una muy pobre diferenciación entre lo que es fantasía y lo que es realidad. Dificultades para relacionarse con los demás, dificultades en el control de impulsos, en el control de la rabia, van a tender a postergar situaciones gratificantes y también, por lo tanto, conductas que les llamamos parasuicidas. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar? Una visión amenazante del mundo. Viven de una manera muy paranoica, muy desconfiada. Vamos a encontrar también esquemas alterados de la identidad de la propia persona y esquemas alterados de las relaciones con los demás. Esta visión amenazante del mundo, sí, lo puede llevar a aislarse y empezar a establecer rasgos de tipo esquizoide, estas personas que se aíslan completamente de los demás, rasgos obsesivos, rasgos paranoides y rasgos narcisistas. ¿Qué pasa en la identidad de esa persona desde el punto de vista psicológico? Horno nos habla de 3 esquemas que van a derivar en un cuarto con una gran frase. El primer esquema dice la persona que ha sido objeto de abuso sexual. No soy digno o no soy digna de ser respetado, cuidado o querido, ¿sí? Soy muy culpable y tengo que pagarlo. No sé si seré capaz de cuidar a alguien más porque no pude cuidar de mí mismo. De manera que estos 3 esquemas de identidad se van a convertir en uno solo, ¿sí? En uno solo que le va a decir a la persona, no soy una persona, sino una cosa usable. Y esto lo vemos muchas veces en el ámbito eclesial. Las relaciones con los demás también se van a ver afectadas. Puede ser que socialicen mucho, pero en realidad no. Y el hecho es un poco conservar la presencia en determinados lugares de la persona. ¿Hay un chantaje y una forma de manipulada de relacionarse con los demás en las víctimas de abuso sexual? Sí. No surgió en ellas, pero fue educada de esa manera. La intimidad va a ser considerada como algo muy peligroso. Incluso les van a pedir que si se acercan bajo sus términos o no demasiado, los pueden ver muy angustiados, les sube y les baja el color, pueden estar hasta temblorosos. ¿Qué puede ayudarnos a que no vayan a ser una asociación natural, literal, entre lo que es el amor y lo que es la violencia? Suponer que amor, agresión y violencia siempre van a ir de la mano, porque eso obviamente afectaría la cosmovisión de la persona. La psicoterapia, que son estos acompañamientos que tenemos que hacer, tiene que estar primero enfocado en que la persona se reconozca como víctima. El segundo lugar es que la persona se reconozca como sobreviviente, esto que les decíamos. Los acompañamientos eficientes siempre van a buscar que la persona deje de ser víctima y se convierta en un sobreviviente. Y por último, celebrar la vida. Si algo ha perdido la persona que ha sido abusada, es el gusto por la vida. Muchas cosas le van a recordar esa escena asquerosa, esa escena terrible, en donde alguien cercano a ella abusó. Por eso, uno de los enfoques de esta manera de actuar motivacionalmente es celebrar la vida, que vuelva a encontrarle el gusto, el sabor a esa vida. De manera que, de acuerdo a los criterios de Dolan, que fue ella quien inventó este tipo de psicoterapia de reparación que le llama, sería registrar la situación de desigualdad jerárquica y abuso de poder a la que estuvo sometido en el pasado.
esta escena, esta imagen que les mencionaba, que les enseñaba, donde está el sacerdote sentado y el otro está hincado, ¿sí? No alcanza todavía a visualizar esta parte como un poco, a lo mejor suena un poco fuerte, pero de vasallaje, ¿no? Reconocerse como sobreviviente, identificar los recursos personales que le permitieron sobrevivir, protegerse y sobreponerse de los efectos a largo tiempo del abuso sexual. Y celebrar la vida sería la capacidad de recuperar la posibilidad de imaginar un futuro libre de la influencia del abuso como un factor determinante en la estructuración de la propia vida. Esto que implica que la persona se vea como más que una víctima, como más que una persona que fue objeto de abuso y que se encasille allí. Los focos terapéuticos, para empezar hay que crear un marco de comunicación íntegro, bien fluido, que le permita integrar entonces el abuso a su vida a la persona. No podemos ni debemos nosotros generar amnesias al respecto de lo sucedido en la persona, ¿sí? Hay que ayudar a que se flexibilicen en la forma de abordar el abuso, los distintos significados de la experiencia, una deconstrucción del discurso que mistifica el abuso, ¿sí? Y finalmente el tema que a mí me tocó, que es esta elaboración de los sentimientos asociados al abuso que pueden tener las víctimas. Y vamos a entrar en un tema también muy importante. Ninguna víctima de abuso sexual va a poder salir, sobrevivir de esto si no tocamos todos los aspectos de la persona. No solamente es importante que lleve un seguimiento médico o que lleve un acompañamiento psicológico. También estas secuelas espirituales son importantísimas de tratar. Estas secuelas espirituales van a ser resultado de entender primero 3 presupuestos básicos del niño, la niña o el adolescente que cuando son violentados por el abuso sexual van a derivar en 3 heridas espirituales que son las que tendrían que tratarse. ¿Cuáles son estos 3 presupuestos básicos del niño, la niña o el adolescente? Esto lo ha trabajado mucho el padre Jesús María Guiñaga. Y él dice que hay 3, es una cuestión de una cosmovisión del niño, en donde se salvaguarda su inocencia, su integridad. Para el niño, el mundo es benévolo. Ese es su primer presupuesto básico. Para el niño, el mundo tiene sentido, significado y orden. Así es como lo han educado. Si haces esto, va a pasar esto. Si haces esto, otro va a hacer esto. Y el tercer presupuesto es el yo, es decir, yo soy digno, ¿sí? ¿Qué pasa en las víctimas de abuso sexual? La primera herida espiritual tiene que ver con esta primera violentación del primer supuesto. El mundo es benévolo. Pero si yo soy un niño y me pasa lo que me sucedió con un abusador sexual, me voy a preguntar, si el mundo es benévolo, ¿por qué me pasó esto a mí entonces? Y ahí entonces voy a pasar de una cosmovisión positiva a una negativa. Y esto a su vez va a derivar en una visión alterada de Dios. Si el mundo fuera benévolo, ¿sí? Yo tendría un Dios amoroso y benévolo. La segunda herida tiene que ver con el segundo presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? El mundo tiene un orden, tiene un sentido, hay una causa, hay un efecto, y eso le permite incluso categorizar al niño y entender desde esa perspectiva el mundo. Sin embargo, lo que le pasó a ese niño no tiene ni orden, ni sentido, ni justificación, ni pretexto, ni nada. No es ni equitativo, ni justo, no tiene ningún sentido.
ha desaparecido para el niño el vínculo entre la causa y el efecto. El niño no buscó que la abusaran sexualmente. Ese adolescente no buscó que la abusaran sexualmente. Y aquí vamos a tener dos posibles respuestas psicoespirituales de la persona. La primera dice, pues yo no he hecho nada, por lo tanto, no es justo lo que me pasó. Esa es, por así decirlo, la menos afectada y alterada en términos de realidad. Pero también puede haber una respuesta, particularmente en estos niños que crecieron en familias que los violentaron también. Y el niño ha introyectado, se ha comido la idea de hice algo malo y por eso me pasó. Incluso me lo merezco, ¿sí? Nos vamos entonces con esta primera respuesta que se da, o como primera posibilidad de respuesta que se da el niño o el adolescente. Si yo no hice nada y esto me pasó, es que aquí hay una injusticia. Y si se ha cometido en mí una injusticia, ¿cómo puedo hablar de un Dios omnipotente que permite que esto le ocurra a los más pequeños? ¿Cómo? Explíquenmelo. ¿Cómo le voy a contestar a una madre que me dice por qué le pasó esto a su hijito o a su hijita? No tengo palabras para contestarle. ¿Qué le puedo decir? ¿Que esas cosas pasan? No le puedo decir eso. Frente a la segunda posibilidad, que se acuerdan que decía el niño hice algo malo, por eso me pasó, me lo merezco, se rompe con el tercer presupuesto básico. Entonces yo no soy digno, yo soy sucio, yo no sirvo, me lo merezco, yo tengo la culpa. Pero se va a dar cuenta que no le pasa eso que le pasó a él a todo el mundo. Y ahora se va a sentir anormal. Por lo tanto, se va a sentir inmerecido de lo que sea y va a tener la sensación de que no tiene perdón. Y si no tiene perdón, pues entonces, ¿dónde está ese Dios misericordioso que él en sus presupuestos básicos tenía? De manera que los efectos espirituales negativos del abuso sexual serían tres. No hay un Dios amoroso y bueno, no hay un Dios omnipotente y no hay un Dios misericordioso. Se ha quebrantado por completo la idea de Dios de esta persona. Por eso, cuando se dan estos casos en el ámbito eclesial de abuso sexual de menores, la Congregación para la Doctrina de la Fe jala los casos y ella lleva los procesos. Porque precisamente lo que ha dañado no es solo el cuerpo de la persona, no es solo su mente, su psique, ha dañado su fe, ha atentado contra su fe. Esto que decía el padre rector, se ha violentado la posibilidad de que, como decía Cristo, dejad que se acerquen los niños a mí. El abusador sexual ha roto lo más profundo de la persona. Su fe en un Dios amoroso y bueno, omnipotente y misericordioso. De manera que el abuso sexual en el ámbito eclesial es doblemente un delito. ¿Por qué razón? Porque atenta contra la fe de la persona que ha sido víctima de ello. Por eso les decía, recordando nuevamente la primera frase con la que abrí. Una iglesia que se torna ciega, sorda y muda es una iglesia que, como Caín, dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Seamos guardianes de nuestros hermanos para que, como decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Excelente su exposición.
y sobre todo muy oportuna. Creo que había muchas intenciones de escuchar, de conocer un poquitito la perspectiva de la víctima y también una pincelada que nos dio en relación a los posibles victimarios. Tenemos algunas preguntas que el auditorio hace. Una de ellas nos pasaron aquí en el chat, así que voy a formularle, doctora. Elías Zelaya hace una pregunta donde dice: doctora, ¿usted podría darnos un consejo de cómo podríamos poner fin al abuso sexual dentro de la iglesia? Y no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de otros ámbitos. Híjole, me parece una pregunta, no tengo la respuesta. O sea, no existe una respuesta desde el punto de vista inequívoca. Les decía yo, el abuso sexual es un fenómeno universal e histórico y tiene que ver con un abuso de poder, y el ser humano, particularmente ciertas personas, tienden a ser abusivos de poder. De manera que a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero desde esa perspectiva estamos condenados a que siempre haya abuso sexual. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Limitar el número de casos de abuso sexual. ¿Qué hacer en el ámbito de la iglesia? Ahí los procesos de discernimiento son fundamentales. Los discernimientos se tienen que hacer en todos los entornos, en todos los ambientes. No solamente en los procesos formativos de los seminaristas o de las personas que aspiran a la vida consagrada. También en los catequistas, en los profesores de las escuelas católicas, la persona que limpia en la escuela, la secretaria, el mozo, el chofer, todas las personas que tienen contacto con niños, niñas y adolescentes tendrían que estar bajo un escrutinio riguroso para que no tengamos estos casos que de pronto nos vuelven a sorprender y nos escandalizan. Los procesos formativos son esenciales. Si lo vemos desde las acciones pastorales, allí que se necesita incidir en dónde. Las víctimas de abuso sexual surgen en entornos de familias abusivas y los agresores sexuales surgen en entornos de familias abusivas. Cerca del 50% de los agresores sexuales fueron abusados intrafamiliarmente, sexualmente también. El otro 50% no, pero el perfil de los agresores sexuales, a excepción de los agresores con estructuras psicopáticas de personalidad, también fueron víctimas de gran y profunda violencia en sus respectivas familias. A mí me interesa mucho que quede claro, los abusadores no son monstruos, ni tampoco los vemos como deformes, no tienen una letra escarlata tampoco que yo pueda diferenciarlo. Fíjense que no son más patológicos, paradójicamente, frente a lo que podríamos nosotros suponer, que el resto de la población. Pero como es un tema de abuso de poder, lo que decíamos que está en el fondo, tenemos que romper con estas estructuras patológicas de poder. ¿Y eso dónde? En la familia. Y por eso también la pastoral juvenil, la pastoral matrimonial, la pastoral familiar, son los lugares donde se tienen que incidir total y constantemente. Siempre les digo que las medidas de prevención en las cuales la responsabilidad va sobre los hombros de los niños y los adolescentes, es decir, educarlos para que ellos se cuiden como pilar de un proyecto de prevención, es la peor forma de querer prevenir. Es responsabilizar al niño, a la niña y al adolescente de que no ocurra lo que no tendría que ocurrir por parte de los adultos y por parte de las instituciones. Esto no significa que no haya programas educativos para los niños, las niñas y los adolescentes, pero la mayor responsabilidad ¿en quién radica? En los adultos, en las instituciones, en la sociedad. Y nosotros tenemos que pujar para que haya cada vez menos casos. Fíjense que no solamente a partir de la firma de la Carta de Derechos de los Niños del 89,
no solamente no hemos logrado que disminuya el caso de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ha aumentado y ha aumentado exponencialmente. Y hoy hay fenómenos como el mundo digital que han incrementado también el abuso sexual, ya no de contacto persona a persona, sino a través de la digitalización, de ese mundo virtual. Hoy muchos agresores abusan sexualmente de niños desde la comodidad de sus asientos, en sus casas, en sus oficinas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar estos ambientes abusivos, violentos, que favorecen el que surjan víctimas o victimarios. Doctora Patricia, otra pregunta. Irene Paredes. Una duda, dice. ¿Se sana la herida del abuso sexual? Se puede. Aquí también tenemos fenómenos interesantes. Por ejemplo, la resiliencia, que la mayor parte de nosotros hemos escuchado el término. Resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para superar, sobrevivir o sobrellevar situaciones críticas, situaciones extremas. Cada uno de nosotros puede tener una mayor o menor capacidad de resiliencia, eso le llamamos resiliencia primaria. Hay víctimas de abuso sexual que incluso se han matado casi inmediatamente después de haber sido objeto de ese abuso. Hay otras que pueden tener vidas suficientemente buenas, suficientemente equilibradas, a pesar de haber vivido un abuso sexual crónico por años. Y esto tiene que ver también con respuestas individuales. ¿Qué le toca a la iglesia hacer? Ayudar en la resiliencia secundaria, en estos acompañamientos necesarios para estas víctimas, para ayudarles a que si todavía no sana la herida, pueda terminar de sanar. A que si ha trabajado la parte espiritual, pues que ahora trabaje también la parte psicológica, emocional. Entonces, ¿puede sanarse eventualmente una herida de esta naturaleza? Sí, sí puede, pero recordemos, las heridas siempre dejan una cicatriz. Hay quienes cicatrizan muy mal y hay quienes cicatrizan de una manera tan buena que ni se nota muchas veces dicha cicatriz. Eso tiene que ver también con un tema de individualidad. Doctora, Marco Antonio pregunta, ¿qué programa pastoral se tiene para ayudar a los abusadores? Pregunto si existe algún programa pastoral o institución que se ocupe de este gran problema. Ahí vamos muchísimos pasos atrás. Si vamos abriendo camino en la pastoral de apoyo a las víctimas, en la pastoral de apoyo, perdón, a los agresores, vamos muy atrás. Se sigue siendo todavía muy visceral frente al agresor y se nos olvida que el agresor tiene que ser también acompañado, primero por caridad cristiana. Eso es también, como les decía, soy el guardián de mi hermano y también el agresor es mi hermano. Puede ser un hermano incómodo, pero es un hermano y tengo que acompañarle. Y segundo, no solo por caridad cristiana, sino para proteger a la comunidad de que el agresor no reincida. Hay distintos tipos de agresores. Hay agresores que son rehabilitables, otros son tratables, otros son controlables y otros son contenibles. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que los apoyos y acompañamientos resulten en que no reincidan, ¿sí? ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, pues ya los expertos evalúan a cada uno de estos agresores. Hay muchas formas de hacerlo, hay pruebas específicas para ello y podemos definir más o menos si existe un mayor o menor riesgo de incidencia. Y allí entonces es como se toman ciertas medidas. Pero
por eso les decía, si la pastoral de apoyo a las víctimas apenas se inicia, la de apoyo a los agresores, pues está solo en las palabras, pero es importantísimo que se haga algo al respecto. Doctora, tengo una pregunta bastante extensa y voy a mezclar una pregunta de Marco Antonio y de Vidalina Barrios, porque más o menos coinciden en el sentido. Dice Marco Antonio, de Leticia Vera, dice Leticia Vera, aparte de los abusos sexuales de menores, también se observan en muchos lugares acosos y abusos de autoridad de parte del clero hacia las mujeres. Y cuando uno va a buscar sobre el hecho, normalmente entra en la famosa lógica del pecado, el famoso seguro usted buscó. Y esto genera en la víctima una rabia hacia la iglesia y no se ve a la iglesia como un lugar de acogida y misericordia hacia las víctimas. ¿Cómo actuar frente a una víctima cuando ésta confiesa tal hecho? La primera acción que uno puede hacer para ayudar a la víctima, ¿cuál sería? ¿A la víctima adulta? Entiendo que sí, porque viene en esa línea la pregunta. Ok, bueno, esta es otra tragedia todavía en números mayor, porque si se culpabiliza a los niños y a los adolescentes de lo que sucedió con un agresor sexual, imaginémonos lo que sucede cuando la víctima es un adulto. Es totalmente cierto esto que plantea Leticia, me parece, ¿no? ¿Cuál es el argumento de las instituciones? Usted ya es una adulta. ¿Por qué no se defendió? Porque volvemos al punto que ahí hay una asimetría pastoral. Porque muchas veces estas mujeres están en situación de vulnerabilidad. Y van y se confiesan con el sacerdote, o el sacerdote sabe que pues tienen problemas con el esposo, etcétera, y empieza toda una labor de seducción. El agresor sexual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se comporta exactamente igual. Tienen todo un proceso de seducción con las víctimas y tocan las partes más vulnerables y más frágiles de la víctima. Entonces, también allí estamos muy en pañales. También allí necesitamos entender que aunque una persona que abusa de otra pudiera ser hasta más joven que la persona que es víctima, ahí hay un abuso porque hay una asimetría. El pastor, igual que el maestro, igual que el médico, tienen que guardar un lugar particular porque hay una asimetría en términos morales o en términos de inteligencia o en términos de educación o en términos de preparación. Algo está buscando la persona que le puede ofrecer el médico, el profesor, el sacerdote. Y allí automáticamente lo está colocando en una situación de superioridad frente a él. Superioridad que esencialmente, en términos de dignidad, no es cierta, porque tenemos todos la misma dignidad. Pero la víctima se la va a atribuir a esta persona y esta persona va a abusar de esa superioridad que el otro le está otorgando. Hay muchas más víctimas adultas en la iglesia que niños. Y hay muchas más víctimas adultas que han tenido que callar, porque si no, podrían incluso ser hasta contrademandadas jurídicamente. Ahí hay muchísimo que hacer. Doctora, pregunta Guillermo Steglin. ¿Es una buena idea que un sacerdote acompañe a la víctima? ¿A quién se puede derivar esta tarea si yo no se le puede dar un seguimiento? Bueno, ahí también en esto es muy importante no ser juez y parte, ¿sí? Muchas veces los acompañamientos no han tenido la eficiencia que se esperaría, porque de pronto la víctima no confía en aquella persona a quien la institución le está diciendo que la acompañe.
ahí entramos los laicos como una fuerza importantísima en estos acompañamientos. Es decir, para dar una dirección espiritual no es necesario ser sacerdote. Hay laicos preparados en la dirección espiritual. Y eso sí, necesitan estar preparados en aquellos elementos que mencionábamos, que son estas 3 heridas resultantes de la condición de víctima de abuso sexual. Pero no necesariamente tiene que ser un sacerdote. Es comprensible que la persona diga, yo ya no quiero saber nada de los sacerdotes, absolutamente nada. Pues claro, ¿cómo va a confiar en otro si quien la victimizó ha sido un presbítero? Y tenemos nosotros que entenderlo. Y tenemos nosotros que ofrecer una gama de posibilidades para que la persona con toda libertad diga, pues sí, sí quiero que sea el sacerdote fulano de tal, que por cierto lo conozco y le tengo toda la confianza. O no, no quiero que no sea nadie, ni una consagrada, ni un sacerdote, no quiero a nadie. Que sea alguien que no tenga que ver con la iglesia, en el sentido del compromiso que estamos considerando. Pero un laico puede dar dirección espiritual. Un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, que conozca también los pormenores de estas heridas también espirituales. Por eso son importantes estos foros como este en el que estamos, porque la gente de la iglesia, conociendo los problemas de la iglesia y buscando prepararse desde esa perspectiva cristiana, en donde la visión, la cosmovisión cristiana, pues es una cosmovisión distinta en muchos sentidos a la del ámbito no eclesial, en donde la sexualidad es vista de una manera a veces muy diferente, en donde la parte espiritual a veces puede ser no considerada o incluso despreciada por algunos profesionales, ¿sí? Entonces, es importante la preparación desde una antropología cristiana y con una preparación de cuestiones psicoespirituales. Doctora, una pregunta breve. En realidad Perdón, tenemos... doctora, adelante, Diego. antes de la siguiente pregunta, solo quiero recordar que tenemos 5 minutos más. Entonces, Bien. seguramente hay muchas preguntas, pero tendremos que ir englobando y vemos la manera de remitir alguna dirección de correo, las demás preguntas o cómo podemos gestionar, porque tenemos un tiempo también y eran 20 minutos asignados a preguntas y estamos por llegar a esos 20 minutos. Así. Gracias, Diego. Voy a hacer una última pregunta que es muy breve. Me pareció muy interesante la pregunta de Roque Canata, que dice si se podría aclarar el término forense clericalismo. Si cómo se puede identificar esto. O sea, cuando hablamos de un forense clericalista, quiere decir que es una persona que se va a encargar de la investigación, pero que de entrada no cree que un sacerdote pueda abusar de otra persona, ¿sí? O sea, ya tiene un prejuicio. ¿Y por qué razón? Porque siente que un sacerdote, por ser sacerdote, ya está por encima de cualquiera de estas tentaciones y de estas cuestiones humanas. Doctora, muchísimas gracias. Realmente para nosotros un lujo haberla tenido con nosotros. Yo ya tuve la oportunidad de escucharla otras veces y siempre, ya nos conocemos. Siempre agradecida y siempre con temas nuevos y nuevas informaciones. Así que lastimosamente no podemos continuar, tenemos otras preguntas, pero seamos cumplidores con el tiempo. Y muchísimas gracias y ojalá podamos volverla a tener próximamente en otra charla que podríamos organizar en breve. Claro que sí, con mucho gusto, a sus órdenes. Les dejo mi correo por si alguien quiere enviar las preguntas. Yo con mucho gusto se las contestaré. A lo mejor no tan rápidamente como debería, pero se las voy a contestar.
Mi correo es I de Irma, P de Patricia, E de Espinosa, H de Hernández, 1604 @hotmail.com. Me pongo a las órdenes de ustedes, Su Excelencia. Muchas gracias por la invitación. Padre Rector, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Cuando se pueda viajar, le esperaremos al Paraguay, ¿verdad? Que el siguiente encuentro sea presencial en la universidad. Así que le esperamos cuando podamos volver a los encuentros presenciales. El día de mañana nos encontramos nuevamente a las 15 horas, nuevamente de 15 a 17. El tema de mañana, la responsabilidad de la Iglesia en la prevención y el tratamiento de los casos de abuso, a cargo de la licenciada, la profesora María Inés Frank. Ella es argentina y va a estar entonces con nosotros el día de mañana. Sí, rogamos entrar seguramente 15 minutos antes al link que se va a subir al grupo, de manera a poder empezar puntualmente. Gracias a todos, estamos muy contentos. Tenemos varios seminarios religiosos, casas de formación de religiosas, laicos, así como estamos haciendo los conteos, somos más de 300, eso ayuda mucho. Así que el último día también vamos a ir pasando otras iniciativas que se están haciendo en algunas diócesis, y también vamos a compartir lo que va haciendo el CEPROME, que tiene una interesante cantidad de propuestas en línea, así que para que todos se puedan sumar también. Bueno, muchas gracias a todos, buen resto de jornada y nos encontramos mañana a las 15 horas, 15:15 puntualmente. Muchas gracias y buenas noches.